Pues continuamos en este punto tomando el momentum, el pulso del mercado, pero antes la noticia de última hora sigue en lo que están siendo la rueda de prensa de los bancos de esta mañana que han rendido cuentas. Esta tarde vamos a escuchar la rueda de prensa del Banco Sabadell, veremos a ver en medio de la OPA con BBVA, y el que acaba de hablar es Onur Sens, el consejero delegado de la entidad azul, pronunciarse en contra de la extensión del impuesto a la banca después de las noticias que conocíamos ayer, y señalando cómo es perjudicial para España y discriminatorio para las entidades. Vamos a escucharle. Para España. Ese sería mi primer mensaje. Y mi segundo mensaje es que tiene un diseño anticompetitivo y discriminatorio. Anticompetitivo y discriminatorio. ¿Esto qué significa? Si analizamos la última propuesta que escuchamos ayer y que espero que podremos tener algún debate, influir de alguna manera en la versión definitiva, pero esto discrimina a las pymes, porque normalmente las pymes tienen altos márgenes y un alto coste de riesgo, y si nos penalizan el margen, pues es un diseño que va en contra de las pymes, es discriminatorio, y el diseño no es bueno porque se produce una doble tributación sobre los mismos ingresos. Declaraciones que siguen engrosando la crónica de esta mañana, y ahora, además en tiempo de descuento, para conocer este dato de inflación clave, ese deflactor al consumo, vamos a mirar a ese momentum. Recibimos a Álvaro San Martín, socio economista, jefe de Anchor Investment Strategies. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, antes de nada, ¿cómo hay que mirar, qué lectura haces del momentum? Bueno, pues estamos como con varios factores simultáneamente, ¿no? He estado oyendo un poco las entrevistas previas y está claro que por un lado estamos en momento de resultados empresariales, y eso siempre pues tiene sus implicaciones propias, aparte de lo que esté pasando en la macro y en la política, y más cuando, como comentabais, hay valoraciones que están más o menos pues elevadas, pues necesitas sorpresas positivas para mejorar, ¿no? Con lo cual, por un lado estamos ahí viendo los resultados, por otro lado yo creo que un poco el movimiento de mercado estos días está influido por dos factores, ¿no? Uno, quizás paradójicamente la mejora de los datos económicos en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, ¿no? Que todo el mundo estaba esperando que todo iba a seguir yendo mal. Los últimos datos están mejorando claramente, lo cual es buena noticia, pero por otro lado, como también tenemos alguna sorpresita un poco al alza de la inflación, pues implica un BCE que quizás, un Banco Central Europeo que quizás va a bajar los tipos de interés más lentamente, y eso pues bueno, pues genera dudas y un poco de nerviosismo, ¿no? Y luego, por el tercer elemento, obviamente, en el que todos estamos pendientes, aunque cada vez más aburridos, por lo menos en mi caso, es de esperar a ver qué pasa en las elecciones americanas, que obviamente puede tener implicaciones ya no solo sobre sectores específicos, sino a nivel global. Así que diría que estamos un poco en un momento de más volatilidad que en otras ocasiones, y un poco sin saber el mercado hacia dónde tirar por esos tres factores: resultados empresariales, bancos centrales quizás menos dovish de los que algunos estaban esperando hace un par de semanas, y las elecciones americanas. En este momentum, sin lugar a dudas, mucho más inmediato va ese data. Vamos a conocer en apenas unos minutos, decías, ¿no? Esa sorpresa en alguna macro en Europa, otra decepción, y ahora va a llegar ese dato de inflación mirando a Estados Unidos, también una semana en la que estamos conociendo mucha información en torno al mercado laboral. Quería preguntarte hasta qué punto brilla esa resiliencia, que ha crecido algo menos en el último trimestre la economía americana, y por lo tanto, ¿cómo vas analizando los datos que se van conociendo de inflación de cara, ¿no?, a lo que van a ser los próximos pasos de Powell, que tiene turno la semana que viene? Sí, pues bueno, yo lo que creo, o sea, como digo, a corto plazo pues el mercado está pendiente de varias cosas, pero la realidad de todo lo que está pasando es muy positiva a nivel macro, ¿vale? Yo recuerdo que a principios de agosto la gente estaba esperando una recesión en Estados Unidos, y eso provocó un gran nerviosismo, y agosto forma parte del tercer trimestre, y ayer conocimos que la economía esa, que mucha gente pensaba que tenía riesgo de recesión hace un par o tres de meses, pues ha acabado creciendo cerca del 3% anualizado. Entonces, no solo además es una cifra, ese 2,8 que ha salido, en realidad si uno analiza la composición, la fortaleza, yo me atrevería a decir que es brutal en el caso de la economía americana a día de hoy, ¿vale? Porque ha tenido aportación negativa del sector exterior e inventarios, que eso suele ser más volátil. El consumo privado en el tercer trimestre en Estados Unidos ha crecido un 3,7% anualizado. Y la inversión corporativa también por encima del 3%, ¿no? Con lo cual, lo miremos por donde lo miremos, la economía americana está fuerte, y eso es buena noticia.
Y la gran novedad desde la última vez que hablamos, Eva, es que en realidad los últimos datos en la eurozona, que ha sido claramente, junto un poco con China, la oveja negra de la actividad económica global este año, pues la realidad es que los datos macro en Europa están mejorando. El dato de PIB fue claramente superior a lo esperado. Es verdad que había cosas un poco de un one-off, como las Olimpiadas en Francia, pero hemos visto también mejora en Alemania, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hemos visto también, importante, además, en mi opinión, unos buenos datos de ventas minoristas en Alemania, que además no es un dato aislado, empieza a consolidarse, yo creo, una tendencia de inicio de recuperación del consumo privado en Alemania y en general en la eurozona, ¿vale? Porque, como hemos comentado otras veces, tiene buena pinta. O sea, los factores que normalmente influyen en el consumo, que es cómo van tus salarios, cómo va tu nivel de paro y cómo va tu situación de balance en las familias, apoyan un consumo más fuerte, ¿no? Con lo cual yo creo que es buena noticia también que los datos macro estén mejorando en Europa y está ocurriendo y creo que se va a sostener con el riesgo de las elecciones americanas que ya veremos, ¿no? Pero dicho eso, eso también implica probablemente que, como tú decías, la inflación subyacente pues vaya cayendo más lentamente. Hoy hemos tenido un dato de inflación subyacente un poco más alto de lo esperado en la eurozona. Yo creo que no cambia la trayectoria de descenso de esa variable que vamos a ver en la primera mitad del año que viene, pero obviamente quien estuviera esperando que el Banco Central Europeo iba a bajar 50 básicos en diciembre, pues obviamente los datos que hemos conocido hoy no son compatibles con eso. ¿Implica que no los va a bajar? Yo creo que sí que los va a bajar, 25 puntos básicos. Lo que pasa es que probablemente pues, los acabe bajando o este ciclo de bajadas termine antes de lo que mucha gente se esperaba. Y a mí me cuesta y me sigue costando, y más con esta mejora macro en Europa, ver al Banco Central Europeo bajando los tipos por debajo del 2,5, ¿no? Y en caso de la eurozona, en el caso de Estados Unidos, como decías, pues yo creo que pasa un poco lo mismo. La macro sorprende al alza a mucha gente. Eso va a implicar casi seguro una inflación subyacente que va a moderar poco a poco. De hecho, el dato de hoy probablemente no sea muy suave. Se espera ya un dato de inflación subyacente razonablemente alto, con lo cual tampoco me espero una gran sorpresa negativa. Pero lo que está claro es que las cosas van bien, la actividad económica va bien, la inflación subyacente está cayendo, pero lo está haciendo muy poco a poco. Y como pasa en Europa, y más aún en Estados Unidos por esa fortaleza, la Fed probablemente baje los tipos alguna vez más, pero no muchísimas más veces, ¿vale? Yo creo que este ciclo de bajadas en la Fed pues va a acabar no por debajo del 3,5 y quizás incluso un poco por encima de esa cifra. Pero dicho esto, yo me espero bajada de tipos seguro por parte de la Fed en noviembre, pase lo que pase en las elecciones americanas. Antes de terminar, rápidamente quería preguntarte, mirando al mercado de bonos, la lectura. Hemos estado viendo cómo el Treasury a 10 años ha llegado a tocar esta semana ese 4,3, niveles que no se veían desde julio, ahora está más relajado. Hemos visto ese diferencial del bono francés que evidentemente ha vuelto a subrayar las diferencias ahora mismo en un momento en el que se pone la mirada en el déficit, en la deuda. En ese escenario de deuda, ¿qué lectura haces en este momento? ¿Qué anticipas? ¿Qué lees? Bueno, pues yo creo que es muy buena pregunta porque está relacionada con lo que veníamos diciendo. Si el mercado se pone a descontar demasiadas bajadas de tipos, pues eso hace que haya que tener cuidado con invertir en bonos a largo plazo. Claro, entonces, el bono americano, como tú decías, hace unas semanas estaba dando una rentabilidad del 3,7, ahora está dando una rentabilidad cerca al 4,3. Pues eso ha generado una pérdida a quien estuviera invertido en ese bono en ese periodo. Yo lo que creo es que hay que tener cuidado con tener muchos bonos a largo plazo en cartera, ¿vale? En el caso americano, probablemente un 4,20, un 4,30 sea un valor razonable de fair value, pero como tenemos una incertidumbre electoral tan elevada y no sabemos cómo va a ser la política fiscal en Estados Unidos en los próximos meses hasta que el nuevo presidente o la nueva presidenta nos lo cuente, y el déficit público es tan elevado allí, más elevado que el de Francia, por cierto, pues yo creo que es un activo con el que hay que seguir teniendo cuidado. Yo no estaría muy largo del tramo largo de la curva americana. Y en el caso europeo, salvando mucho las distancias, me pasa un poco lo mismo. Yo creo que todavía a día de hoy, mucho menos que hace 2 semanas, quizás se están descontando demasiadas bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Entonces, a mí, cuando veo la yield del bono alemán a 2,40, pues me parece demasiado baja todavía. Álvaro, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, que corremos ya y nos vamos al especial de SPCE. Álvaro San Martín, de Anchor Investment Strategies, ha sido un placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros.
Y nosotros tenemos que terminar esta edición de Ponte en Acción. Ya viene corriendo